El significado de las oraciones sobre las cosas que no existen. Ahora vamos a analizar una tercera crítica que suele recibir la teoría fido-fido. Como vimos anteriormente, una consecuencia de la teoría es que, si hay un componente de una oración que no nombre algo, esa oración va a carecer de significado. Esta concepción genera un problema, puesto que hay muchas oraciones acerca de entidades que no existen, pero que intuitivamente consideramos que deben tener un significado y un valor de verdad en tanto expresan algo. El discurso de ficción nos ofrece una gran cantidad de ejemplos de este tipo. Intuitivamente consideramos que oraciones como Harry Potter estudia en Hogwarts se distinguen de oraciones como las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. En tanto las primeras expresan algo, tienen sentido y por lo tanto son significativas. Consideramos tales oraciones como significativas aun cuando no creamos que Harry Potter exista, lo que cuestiona la teoría fido-fido. Alexius Meinong, en su libro sobre una teoría de los objetos, intenta salvar la definición del significado de la teoría fido-fido con respecto a este problema. Con tal objetivo, Meinong afirma que toda oración singular significativa es acerca de algo. Por ende, si pretendemos que oraciones como Harry Potter estudia en Hogwarts sean significativas, tenemos que postular que Harry Potter existe en algún sentido. Entidades inexistentes como Harry Potter, al ser objeto del pensamiento, tienen que pertenecer a algún tipo de realidad, aunque no sea tangible. Meinong utiliza la noción de subsistencia para referirse al tipo de realidad que poseen los objetos inexistentes. Dentro de la ontología que propone Meinong, no es necesario tener una existencia tangible para hacer parte del inventario de la realidad. Lo único necesario para ser parte de ella es poder ser objeto del pensamiento. Sin embargo, la posición de Meinong fue fuertemente criticada por Bertrand Russell en su artículo Descripciones. Según Russell, la posición de Meinong es problemática porque, al aceptar cualquier cosa como existente, supone una definición sumamente trivial de la realidad. El propio Russell ofreció un argumento interesante para explicar cómo las oraciones sobre las cosas inexistentes pueden ser significativas. Para Russell, una proposición singular se compone de un objeto singular y de un predicado que se le atribuye. De esta manera, si las oraciones sobre cosas inexistentes fueran singulares, no podrían expresar una proposición singular, puesto que no habría un objeto singular implicado, sino uno plural. La solución de Russell es postular un análisis lógico en el que se muestra que oraciones como Harry Potter estudia en Hogwarts no son oraciones singulares. Cuando pensamos en Harry Potter, no pensamos directamente en un objeto singular, sino en ciertas descripciones del mismo. El enemigo de Voldemort, el hijo de James Potter, el amigo de Hermione y Ron. Son estas descripciones y no un objeto las que le dan significado a la oración. Así, las oraciones sobre cosas inexistentes son significativas, pues su significado no depende de su relación con un objeto, sino de su relación con ciertas descripciones. Sin embargo, un problema de esta concepción es que ese análisis puede extenderse a las oraciones que sí se refieren a cosas existentes y por lo tanto tendríamos que afirmar que casi nunca ninguna oración sería singular, lo que resulta problemático. Otra postura al respecto puede encontrarse en filósofos del Círculo de Viena como Carnap o Schlick. Según ellos, una oración tiene significado si puede usarse un procedimiento empírico para comprobarla. En un sentido estricto, las oraciones sobre cosas inexistentes deberían ser tratadas como no significativas, puesto que no puede haber un procedimiento empírico de verificación sobre cosas inexistentes. No obstante, esta postura nos sume en la misma problemática con la que nos enfrentamos al analizar la teoría fido-fido. Lógica y realidad. Se argumenta, por ejemplo, por parte de Meinong, que podemos hablar sobre la montaña de oro, el cuadro redondo y así sucesivamente. Podemos hacer proposiciones verdaderas de las cuales estas expresiones sean los sujetos. Por consiguiente, tienen que tener algún género de ser lógico, puesto que de lo contrario las proposiciones en las que ocurren
carecerían de significado. En tales teorías, me parece, hay una falta de ese sentido de la realidad que debería preservarse incluso en los estudios más abstractos. La lógica, mantendría yo, no tiene que admitir un unicornio en mayor medida que pueda hacer la zoología, pues la lógica se interesa por el mundo real tan verdaderamente como la zoología, aunque sus rasgos más abstractos y generales. Decir que los unicornios tienen una existencia en heráldica o en literatura o en la imaginación es una evasión sobremanera lastimosa y mezquina. Lo que existe en heráldica no es un animal, hecho carne y de hueso, que se mueve y respira por su propia iniciativa. Lo que existe es una figura o una descripción en palabras. Bertrand Russell, Descripciones.